Y recordamos también a San Pedro Fabro, discípulo de San Ignacio de Loyola, que hace poquito que también lo hemos recordado. Pedro Fabro, de joven, fue ovejero, cuidador de ovejas, aprovechando los domingos para impartir la catequesis a personas menores que él. Era muy estudioso, aprovechaba el tiempo para leer. Su educación corrió a cargo de un sacerdote de Tons y posteriormente estudió en un colegio vecino. Sin planes específicos para su futuro, decidió ir a París con el apoyo de sus padres. En 1525 llegó a París, la meca de los estudios de aquel entonces, mientras realizaba su aprendizaje según el método parisino, fue descubriendo su vocación. Al carecer de bienes, tuvo que buscar en el colegio ser admitido gratuitamente. La ocasión se le presentó cuando el de Santa Bárbara lo acogió, compartiendo el alojamiento con un joven de Navarra, quien luego sería precisamente San Francisco Javier. Ambos jóvenes se volvieron grandes amigos, incluso recibiendo el mismo día el grado de maestro en artes. En la universidad conoció muy tempranamente a San Ignacio de Loyola y se convirtió en su más avanzado discípulo. Allí, juntos, constatan la influencia negativa de Lutero y de Farel. Fue ordenado sacerdote en 1534. Ello hizo posible que, en agosto de ese mismo año, le tocase al padre Pedro recibir los votos que Ignacio y sus 5 compañeros realizaron en Montmartre, dando origen al grupo del que más adelante nacería formalmente la llamada Compañía de Jesús, también conocida como los jesuitas. A estos 6 primeros, 3 más se sumarían luego. Ignacio los convocó a encontrarse todos en Venecia, en 1537. Tras algo más de 10 años, Pedro dejó París el 15 de noviembre de 1536. Después de Ignacio, a quienes todos veían como el líder, Pedro Fabro era considerado por los demás como el más eminente del grupo, como quien mejor había asimilado las ideas de San Ignacio de Loyola. Se hacía estimar de tal manera por sus profundos conocimientos, por su gentileza, por su influencia que ejercía positivamente sobre las almas. Mantendrá este lugar de aprecio general durante los años, al punto que en 1541, al elegir superior de la naciente compañía, San Francisco Javier y Simón Rodríguez, el fundador de Portugal, propusieron en su voto Ignacio y, si no pudiese, Pedro Fabro. Del mismo parecer eran los demás, empezando por Diego Laínez, quienes consideraban a Fabro como el más maduro y aventajado discípulo de San Ignacio, y pensaban que cuando el momento llegase lo debía suceder como prepósito general de la naciente orden. Tras ver frustrado el viaje que deseaban realizar a Tierra Santa y radicarse en Roma, Fabro fue enviado a una Alemania dividida para participar en la Dieta de Worms en 1540. De allí fue llamado a la Dieta de Ratisbona en 1541. Fabro ha revelado en sus cartas su impresión negativa sobre las ruinas que el protestantismo había producido en Alemania y por el estado de decadencia del catolicismo, particularmente en el clero. Llegó a la convicción que el remedio no estaba en discusiones, sino más bien en una reforma radical de los fieles, en especial del clero. Con gentileza y suceso trabajo arduamente en Ratisbona, Espira, Maguncia e incluso Colonia. Polemizaba, predicaba los ejercicios espirituales y se acercaba a los príncipes, a los prelados, a los sacerdotes,
impresionando a todos por su optimismo ante las adversidades y por la eficacia del apostolado que realizaba incansablemente, horrorizado ante tal desolación religiosa que encontraba en tantos lugares. Fue llamado a España y a Portugal por San Ignacio y descubrió el notable contraste entre los pueblos en el trabajo inicialmente y los de la península ibérica, donde la reforma, que vería su esplendor en Trento, había empezado a echar anticipadamente sus raíces. Fabro era un hombre incansable en su actividad, por lo que se le considera testigo del lema que otro discípulo de Ignacio había acuñado: contemplativo en la acción. En España conoció a San Francisco de Borja, quien quedó sumamente impresionado por la personalidad del joven sacerdote. Muchos de los datos de la vida y espiritualidad contemplativa en acción de Fabro han sido extraídos de un diario de su vida íntima que empezó en Alemania con el título de Memorial. Volvería a Alemania unos meses después, donde conocería a un joven, Pedro Canisio, quien luego habrá de ser San Pedro Canisio, un gran santo y apóstol del mundo germánico. Allí reanudó su trabajo espiritual y catequético, trabajando en especial con los jóvenes, buscando despertar las vocaciones que descubría. El arzobispo de Colonia estaba ya atraído por el luteranismo, que más adelante abrazaría completamente. Fabro trabajó muy intensamente en Colonia, antes de marchar brevemente a Lovaina en Bélgica, donde trabajando con la juventud también logró que se despertaran muchas vocaciones. Luego volvió a Colonia, donde mantuvo una actitud muy enérgica contra los errores que amenazaban la fe y se multiplicó para procurar extirparlos. Algunos lo llamaban incluso el apóstol de Colonia. Tras estas peripecias como defensor de la fe, retornó a la península ibérica, a Portugal y luego de España, donde permaneció en las cortes de ambos países. En todos los lugares que visitaba, procuraba predicar, procuraba dar catequesis y despertar las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa que encontraba dormidas. Agotado físicamente por las polémicas contra los adversarios de la fe y por un apostolado tan intenso y en diversos países, con la invitación de ir al Concilio de Trento como delegado de la sede apostólica, a los 40 años llegó enfermo de unas fiebres a Roma y el 17 de julio de 1546, para morir cerca de San Ignacio. Muy pronto se empezó a hablar de él como un hombre de gran santidad, y en especial en Saboya, zona de su nacimiento, se desarrolló un culto que poco a poco se fue extendiendo. El Papa Pío IX decretó el 5 de septiembre de 1872 la confirmación como beato. El 17 de diciembre de 2013, el Papa Francisco, como autoridad como pontífice, inscribió en el libro de los santos al sacerdote jesuita Pedro Fabro. San Pedro Fabro, ruega por nosotros pecadores. Amén.